Y la discusión de la minuta proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Para este propósito, le pediría con mucho respeto al senador Encinas pudiese, con base en el registro de asistencia, determinar si hay quórum en su comisión. Están presentes los 5 integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos. Muchas gracias. Senador, le pediría al senador Armando Ríos Peter si pudiera hacer lo propio con base en el registro de asistencia de los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Sí, señor presidente, con la asistencia de 12 senadores y senadoras hay quórum legal. Muchísimas gracias. Se abre la sesión que tiene como propósito el tema que comenté y en ese sentido le pediría a las senadoras y a los senadores si tuviesen a bien. Sí, senador. Señor presidente, disculpe, quisiera sugerir que como está en proceso la sesión en el Pleno, tuviéramos un equipo de asesores que nos informaran de la hora del voto, a efecto de no perder el voto tan importante allá en Pleno, nada más que pudiéramos tener esa información y el receso correspondiente para presentar el voto. Me parece muy pertinente la moción. Le pediría a la Secretaría Técnica de la Comisión de Hacienda pudiera darle seguimiento a los acontecimientos del Pleno y pudiera avisarnos si hubiese alguna votación en proceso. La votación que estaría hoy en proceso sería la del orden del día y en este sentido le pediría… Señor presidente… Sí, perdón, sí, tiene el uso de palabra. Primero le agradezco que me permita usted y el otro presidente de estas comisiones unidas participar en esta reunión de trabajo, no siendo miembro de las comisiones. Asisto como lo permite nuestro reglamento, con voz pero sin voto, pero para tal efecto quisiera, antes de formalmente se inicie la sesión, poder presentarle un escrito, señor presidente, donde estoy solicitando la moción suspensiva de esta reunión y quisiera dar lectura muy brevemente, si usted me permite, a esto, para dejar constancia en esta sesión de Comisiones Unidas. Al tenor de la siguiente consideración. Sí, si me permite, vamos a aprobar el orden del día y una vez aprobado el orden del día tendría usted el uso de la voz. Yo le pediría al senador secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, al senador Armando Ríos Peter, pudiera recoger el sentido de la votación del orden del día de los integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y de Estudios Legislativos Segunda. Sí, con su permiso, señor presidente, preguntaría a los asistentes miembros de la Comisión de Hacienda si es que tienen algún comentario sobre la orden del día que está a su consideración. Si es que no lo tienen, sírvanse a manifestarlo a favor de la forma acostumbrada. Hago la misma pregunta para los miembros de la Comisión de Puntos Legislativos. Pues, bueno, fue nominal para todos. ¿Están de acuerdo con el orden del día, presidente? Muchísimas gracias. Se aprueba el orden del día y en consecuencia escucharíamos la moción presentada por el senador Benjamín. Gracias, señor presidente. El artículo 142 del reglamento del Senado de la República, como todos ustedes sabrán, compañeras y compañeros, establece que cualquier senador puede asistir a las reuniones de comisiones de las cuales no forme parte, en cuyo caso podrá participar, como lo decía hace un rato, con voz pero sin voto. Debo señalar que esta prescripción reglamentaria ha posibilitado, desde mi punto de vista, estoy seguro que estarán de acuerdo conmigo, pues una mayor pluralidad y también una riqueza del debate parlamentario al seno de las comisiones, que es sin duda también el verdadero espacio de construcción de las normas y los consensos que posteriormente son debatidos en el Pleno. La participación de senadoras y senadores en comisiones de las cuales no forman parte es en realidad una práctica parlamentaria
también usualmente realizada en esta legislatura, y en ese sentido el legislador que recurre a ella tiene el derecho de manifestar lo que considere conveniente con relación a la construcción de la norma, a su contenido de fondo, así como al desarrollo del procedimiento parlamentario. En ese orden de ideas, senador presidente, es necesario recordar que en la presente legislatura se han verificado antecedentes en los cuales senadoras y senadores que no pertenecen a las comisiones reunidas han presentado ante ella mociones suspensivas con el fin de que los proyectos sometidos a discusión sean revisados a profundidad para lograr los consensos necesarios. Y si bien es cierto que la figura de la moción suspensiva se encuentra prevista en el reglamento para evitar el inicio o bien interrumpir el debate en el Pleno, también lo es que existen antecedentes de mociones suspensivas presentadas en comisiones, incluso por senadores que, reitero, en ejercicio de su derecho, participan en reuniones de comisiones a las que no pertenecen. Esta, reitero, es una práctica que se ha verificado no en pocas ocasiones y han sido sometidas a votación de los miembros de la comisión o comisiones, excluyendo evidentemente a las y a los legisladores que no formen parte de ellas. Ahora bien, senador presidente, compañeras y compañeros, el presente proyecto, desde el punto de vista de un servidor, presenta temas que resultan de especial preocupación y que debiesen ser objeto de un análisis mucho más profundo y detallado al seno de las comisiones dictaminadoras. Esta minuta, bautizada como ya es de todos conocido como la Ley TICREA, por la que se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, de la Ley de Uniones de Crédito, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, significa, y lo quiero subrayar, la imposición, una vez más, de un modelo regulatorio totalmente ajeno a las organizaciones, con un modelo de negocio diferente al sistema bancario. Es por ello que digo que es la victoria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin duda alguna, pues no es más que la última intentona para desaparecer al denominado sector de la economía social y solidaria, una lógica institucional y programática que se viene implementando desde décadas en nuestro país. Hoy no solo se pretende con esta minuta desaparecer a las sociedades financieras comunitarias, las SOFINCOS, obligándolas a migrar de naturaleza, obligándolas a convertirse en sociedades financieras populares, sino que también las cooperativas de ahorro y préstamo se encuentran en claro riesgo de desaparecer como resultado de una errada política del gobierno federal, misma que se empeña en regularlas como si fueran bancos. Esta reforma, senador presidente, compañeras, al no contemplarlas debidamente, patentiza la falta de entendimiento sobre la verdadera naturaleza y necesidades de las cooperativas de ahorro y préstamo. Y nosotros, por lo tanto, los que nos oponemos a este sinsentido, señalamos estas graves omisiones desde un inicio, manifestando como nuestra la irrenunciable convicción de defender al sector social de la economía en los términos dispuestos por el propio artículo 25 de nuestra Constitución Política. A partir de esta preocupación, senador Yunes, y en el marco de las negociaciones de la reforma hacendaria, el Gobierno federal y los distintos grupos parlamentarios del Senado de la República asumieron el compromiso de coadyuvar en la modificación del actual marco normativo para las cooperativas de ahorro y préstamo, compromiso asumido por todos públicamente. Habría que revisar solamente lo que se ha dicho en distintos diarios de circulación nacional de tiempo atrás.
Pues bien, no solo no se ha avanzado en el otorgamiento de un marco jurídico acorde a las necesidades y naturalezas del sector, sino que ahora incluso se avanza en sentido contrario. Esto es, en lugar de atacar el problema de raíz, muchos se empeñan en hacer parches y enmiendas que están muy lejos de dar certeza jurídica al sector. Por las razones expuestas, senador Yunes, senador Encinas, y en vista de las implicaciones del presente proyecto, así como nuestra responsabilidad como legisladoras y legisladores de ejercer nuestras funciones con la mayor responsabilidad, velando por legislar la buena ley, someto a consideración de los integrantes de estas comisiones dictaminadoras la presente moción suspensiva a fin de que el proyecto que se pone a discusión sea sometido a un análisis más riguroso y detallado en virtud de las implicaciones de su contenido. Le he de agradecer a la Secretaría Técnica de la Comisión de Hacienda me haga el favor de hacerle llegar al presidente de la comisión la moción suspensiva que acabo de dar lectura. Es cuanto, senador Yunes. Al contrario, muchas gracias al senador Benjamín Robles por su participación. La mesa directiva, la junta directiva de esta comisión, junto con la del señor presidente, toma y evidentemente anexará en los debates su propuesta, y evidentemente la moción está a consideración de los integrantes de los miembros de la comisión. Tiene el uso de la voz el senador Héctor Larios. Gracias, presidente. Hay en esta minuta que se va a considerar en realidad dos grandes capítulos. Un capítulo que tiene alguna importancia de urgencia, que es el que derivó de una comisión que se formó en la comisión permanente para atender a los que fueron defraudados en el asunto de FICREA. Y otro que es no necesariamente conexo, que es una modificación de fondo, una nueva ley de crédito y ahorro popular que sustituye a la que se promulgó en el 2001 y una modificación a la que se promulgó en el 2009 de sociedades de ahorro y crédito, con cambios de fondo muy fuertes. En un caso una nueva ley, en el otro caso más del 90% se modifica, que han despertado una profunda inquietud social y que ambas leyes en su elaboración previa ocuparon una reflexión de mucho tiempo, con mucho cuidado. Hoy mismo en este dictamen que se va a presentar, se presentan varios cambios que derivaron del hacer ver tanto a la autoridad como a la propia comisión, que eran algunas cosas que estaban muy mal puestas dentro de la iniciativa. En ese sentido, me parece que la moción suspensiva, que yo respaldo a título personal, tendría esa ventaja de poder procesar las reformas legales con todo el tiempo y la pertinencia, porque son temas de altísima sensibilidad, que sí afectan particularmente, no solamente al sector social. Ahí desaparecen dos de las áreas del sector social de ahorro de ahorro y crédito, pero también a las propias SOFIPOS, en la ley de crédito, en la ley de ahorro popular, tienen afectaciones importantes. Yo sí creo que vale la pena legislar con prudencia, con paciencia, en un tema en donde el objetivo central es aumentar el ahorro popular. Nuestro país es de los últimos lugares en el mundo en volumen de ahorro popular, y hay que decir que a raíz de estas leyes se incrementó más de 4 veces el volumen de lo que se ahorra a nivel popular. De tal manera que yo respaldo la moción suspensiva, y si fuera de aprobarse, sugeriría que separáramos los dos asuntos, el de los ahorradores de FICREA y el de las modificaciones legales. Y una cosa sí tiene urgencia y la otra me parece que debe de ponerse con serenidad y con reflexión para hacerlo con tiempo y con prudencia y con buen tino legislativo. Agradecemos la participación del senador Larios y pondríamos a consideración de las senadoras y de los senadores la moción presentada por el senador Robles y secundada por el senador Héctor Larios. Le pediría… Adelante. Simplemente para decir que ocurrió este fraude de FICREA. Estábamos en la comisión permanente cuando se dio una movilización de los afectados
la propia Comisión Permanente nombró una comisión cuyo objetivo era resolver ese problema, atender el problema de los defraudados de FICREA. Comenzamos a ver su ley, y su ley efectivamente encontramos varias dificultades, que lo tenemos muy bien ubicado, qué dificultades encontramos en esa ley. Y tomamos la decisión de reformar la ley para dar una solución profunda al problema de las SOFIPOS, no solamente la de FICREA, sino la de SOFIPOS. Hasta ahí todas las cosas iban bien, empezamos a hacer números, se hicieron cuentas, con las autoridades tuvimos que estar reuniendo información y hacer números para cuánto alcanzaba. El objetivo era que la inmensa mayoría o la mayoría de los afectados, ahorradores de FICREA, pudieran resolverse su problema. Sabíamos que el 100% no se podía, pero al menos la inmensa mayoría era el objetivo, y que no volvieran a pasar estas cosas. Sin embargo, el paquete que tenemos enfrente incluye la ley de cooperativas, que no fue discutida con los cooperativistas. La ley de SOFIPOS sí fue discutida con todas las organizaciones de las SOFIPOS, fueron convocadas, tuvimos reuniones en lo personal, como comisión, como de muy diverso tipo, se les escuchó, se les hicieron ver los problemas, se consensó con ellos la salida y la reforma a la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Insisto, se trabajó con ellos y creo que se legisló bien. El problema son que con las cooperativas ni las convocamos a platicar, ni se hizo de la mano con ellas, ni mucho menos. Y entonces necesitamos hablar primero con los cooperativistas y consensar el contenido de esta ley con los cooperativistas. Yo conozco la reforma que se presenta, creo que es una buena ley, creo que las reformas que se hacen son positivas en su mayoría, y que si las explicamos de la mano con los cooperativistas se puede llegar a un consenso. Pero así, como está trabajado a tan corto plazo, no ha sido posible. Aquí, en todo caso, tenemos responsabilidad. Por un lado, no supimos explicar el contenido benéfico de la ley a sus actores, y tenemos que asumir esa responsabilidad también, o bien tenemos que tomarnos un tiempo para explicárselos y comentarlo con ellos, y que ellos estén de acuerdo con la salida que estamos dando, que es positiva para ellos. Y diría por último que hay una SOFINCO, la única en el país que tiene autorización de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la única que reúne todos los requisitos de la ley, la única que está trabajando en comunidades, que es una SOFINCO rural, y a esa no se le da el trato de las SOFINCOs básicas, cuando pudiera dársele el trato de SOFINCO básica, porque es una sociedad de financiamiento comunitaria rural. Aquí se dijo, tenemos que borrar la diferencia entre rural y urbano, porque realmente eso no es lo que importa para la ley. Lo que importa para la ley es de que sean del sector social, en eso estamos de acuerdo. Pero esta SOFINCO básica, esta SOFINCO rural, que tiene autorización de la Comisión Nacional Bancaria, se le obliga a convertirse a SOFIPO. En cambio, a todas las SOFINCOs básicas que están en operación, se les da un tratamiento de que podrán convertirse a SOFIPOs y no existe un plazo. Entonces, me parece también que con la única SOFINCO rural, que cubre con todos los requisitos, que tiene la autorización de la autoridad, con esas se ensañan. No le veo de verdad lógica a este trato, más que el de hacer una sola ley para todos. Pero si estamos haciendo una ley para todos, parejos,
entonces salvaguardemos los derechos de quienes los tienen hasta ahora. Las leyes no son retroactivas, no podemos aplicarle reglas retroactivas. La ley que hagamos sea para todo lo nuevo, para todo lo futuro, para todo lo que está por venir, para las nuevas que se van a registrar, para las que van a existir en adelante, pero las que están ahorita tienen derechos consagrados, tienen derechos y no podemos pasar por encima de esos derechos. Entonces, diría yo, en los transitorios se salvaguardan los derechos de la inmensa mayoría de las sociedades financieras comunitarias y de las sociedades financieras populares, menos la de una Sofinco que sí tiene autorización de la Comisión Bancaria, y meten ahí de refilón a las cooperativas, que también tienen salvaguardados sus derechos en los transitorios. Quiero subrayarlo, no se está haciendo ingrato ni injusto, sino que no se adoptó un procedimiento democrático para redactar esta norma de cooperativas. Y hay muchas dudas, y hay muchas confusiones, y entonces necesitamos hablar con los cooperativistas para despejar las dudas y convencerlos de que esta es una buena ley. De otra manera, pues estamos en el peor de los mundos. Es una buena ley que parece mala, y dijera el refrán, no hagas cosas buenas que parecen malas, porque así pareciera que estamos. Muchas gracias, senador. A ver, estamos entrando ya al debate de la minuta. Yo creo que, si me permiten, vamos a desahogar el tema de la solicitud de moción. Después de revisar el reglamento, queda claro que las mociones solo se presentan ante el Pleno, no en las comisiones, pero pues para no generar mayor polémica, y toda vez que fue aquí apuntalada por el senador Larios, pues estaremos votándola. Yo pediría que quienes estén a favor de la minuta suspensiva, la moción suspensiva, sírvanse manifestarlo. 4. Quienes estén en contra de la moción presentada por el senador Robles, sírvanse manifestándolo, alzando la mano. Se desecha, abstenciones, perdón. 3, muy bien. Se desecha la moción suspensiva, pero se incluye en el contenido que se enviará al Pleno en su oportunidad. Muy bien, una vez aceptado el orden del día, pasamos a la discusión de la minuta en lo general, y en este sentido se abriría el registro de oradores. Pidió la palabra el senador Blázquez, la senadora Alcalá, la senadora Ortega, el senador, si quiere usted al final, el senador Héctor Larios, el senador Javier Lozano y el senador Alejandro Encinas. Y como nadie lo apuntó, pues voy a apuntarlo yo en el orden que me recordarán. Sí. Sería el senador Blázquez, la senadora Alcalá, la senadora Ortega, el senador Héctor Larios, el senador Javier Alarcón, el senador Jorge Luis Lavalle, y cerraría el registro el senador Martín Orozco, el senador Gerardo Flores, el senador Benjamín Robles, y concluiríamos, si no tiene usted inconveniente, con el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos. Gracias, senador. Tiene el uso de la voz el senador Blázquez. Sí, señor presidente, solamente para señalar este asunto de las Sofincos, que creo yo que debiera ser motivo de una amplia discusión, un amplio debate, porque sí se ve que esa parte del aspecto herodiano que llegan a tener las leyes llega a afectar a esta, que es un modelo que ha estado dando resultados. Creo yo que debiéramos rescatar la preceptiva, la que está en vigor,
de las sociedades financieras comunitarias, y me refiero a los artículos 46 al 46 bis 23 de la ley vigente, porque sí se está afectando un mecanismo que ha estado dando resultados, quizá no a nivel de moción suspensiva, a nivel de debate, a nivel de discusión en el seno de estas comisiones. Sí debiéramos considerar el hecho de rescatar la preceptiva, porque el mecanismo ha estado dando resultados. Es un mecanismo, vamos a llamarle como de tequio, donde colaboran preferentemente las comunidades agrícolas, las comunidades del campo, los asociados, y existe un aspecto muy importante que es el del autocuidado. Ahí va a ser muy difícil, casi imposible, que a algún compañero se les vaya con el producto del ahorro, porque pues ya saben cómo les va. Entonces sí creo yo que es muy importante que se considere, para que en el momento en que esto llegue a pleno, si es que lo votamos favorablemente, hayamos podido rescatar esta preceptiva. No es justo que un mecanismo que está funcionando, que está dando resultados, lo desaparezcamos como consecuencia de los descuidos que se generan en otras fórmulas. Y también quiero hacer una observación al artículo 7, donde se señala el aspecto discrecional. Dice: se requerirá autorización que compete otorgar discrecionalmente a la Comisión, de acuerdo con los fines de la Rectoría Financiera del Estado sobre el sistema financiero mexicano. Hasta donde yo sé, en un Estado de Derecho, en ninguno hay lugar a la discrecionalidad, y lo señalo así, de manera puntual, porque me parece que es una aberración, entre otros puntos que me gustaría conversar y traer a esta asamblea posteriormente. Muchas gracias. Muchas gracias al senador Marco Blázquez, como siempre, por su aportación en las discusiones de esta comisión. Tiene para hacer lo propio el uso de la voz la senadora Blanca Alcalá. Gracias, señor presidente. Estoy convencida que se antoja una discusión importante, amplia y de muy diversos puntos de vista entre los integrantes de estas comisiones y del Pleno. Me parece que eso será bienvenido. Yo quisiera simplemente poner en perspectiva lo que dio origen a esa comisión bicameral, ni siquiera se llamó comisión, sino ese grupo de trabajo bicameral, que al final del día hablaba de lo que creo que todos tenemos coincidencias: lograr dar una solución que fuera viable a una coyuntura, y por otro lado encontrar una solución integral a un tema que a todos nos preocupa, que lo hemos visto en distintos momentos y que desafortunadamente solo cuando hay crisis es cuando decimos que ¿cómo no tomamos cartas en el asunto para evitar que se volvieran a suceder? Esto fue lo que motivó el trabajo que estuvimos realizando, créanme, de manera seria y responsable, quienes constituimos ese grupo de trabajo. En este sentido, efectivamente, por un lado teníamos el mandato de encontrar una solución que resultara viable, y destaco el tema viable, al tema de la coyuntura de FICREA, que efectivamente permitiera que más allá del seguro de depósito, de los 135,000 pesos a lo que son ahora acreedores los defraudados, pudiéramos de alguna manera resarcir un poco más, en la medida de lo posible, lo que representaban sus ahorros, y por ello se creó este mecanismo de crear un fondo de apoyo que, destaco desde hoy, de ninguna manera se trata de un rescate. Se trata de crear un mecanismo que pueda resarcir, tomando como base precisamente los activos que se tienen identificados para este caso en específico. De tal suerte que esto, que desafortunadamente ha permeado en algunos medios de comunicación, creo que es importante que nosotros lo tengamos claro en este sentido. Por otro lado, y por eso subrayé, que se trataba de ir buscando también, así fue el mandato por el cual fuimos constituidos de manera plural, algunos mecanismos para revisar la propia ley de ahorro y crédito popular, cosa que hicimos y que nos llevó a encontrar, como bien lo señalaba la senadora Dolores Padierna, distintas ausencias o debilidades de la legislación vigente. Se pensó en diseñar una nueva ley en virtud de darle incluso pulcritud a lo que implicaba el mecanismo que está vigente, y ello nos llevó a presentar lo que efectivamente estamos hoy señalando. Lograr que por un lado pudiéramos, entre otras cosas,
sí atender al sector social, no tengan la menor duda, que todos estamos convencidos que es un sector que necesita ser fortalecido, que por supuesto pudiéramos tener mecanismos mucho más eficientes de supervisión, porque los que existen desafortunadamente fueron parte del problema y de ninguna manera de la solución, que nos permitiera también ampliar opciones para atender a las entidades que tenían problemas en el futuro, incluso de manera preventiva, y por supuesto muchas otras cosas que estaban en el esquema de armonización legal, también hacer modificaciones a los aspectos que aquí se han señalado, de poner delitos graves, de poder algún tema de riesgo prudencial, de fortalecer la propia supervisión auxiliar de los SOFIPOS, en fin, una serie de situaciones que en las propio dictamen se señala. Escucho y de verdad créanme que con una enorme atención la defensa que se hace de la SOFINCO, y definitivamente no se trata solamente de dejarlas en el desamparo, me parece que sería una equivocación. Si fuera tan exitosa, creo que tendríamos también que revisar por qué desde que se crearon solamente existe una, porque es los datos que tenemos, y sin embargo lo que estamos observando es que esa le estamos dando mecanismos para que en un momento determinado siga atendiendo a la población que es objeto de su creación, pero que no sea un criterio eminentemente geográfico, lo que nos permita diferenciarla de lo que es su naturaleza, como es en el caso de las SOFIPOS. Por eso lo estamos haciendo de esta manera. Las cifras que tenemos del análisis que estuvimos realizando nos dan, por ejemplo, el contraste de que mientras las SOFIPOS de nivel 1 son alrededor de 32 y así sucesivamente en el caso del nivel 2, 3 o 4, en el caso de la SOFINCO solamente existe una, que insisto, no se trata de borrarla de un plumazo, se trata de fortalecerla y que en ese sentido se vaya transformando. También he escuchado con preocupación que se habla de la desaparición de las SOFIPOS básicas, tampoco lo estamos considerando. Esperamos que las SOFIPOS básicas sigan precisamente existiendo con una regulación prudencial, con una supervisión más adecuada y que en el momento en que ellos determinen también puedan seguirse transformando. Creo que en el fondo a todos nos orienta lo mismo. ¿Cómo darle garantía a la gente que ahorra en este sector, que efectivamente no tiene posibilidad de incorporarse a los sistemas financieros normales, pero también, y creo que todos hemos vivido en nuestros estados experiencias dolorosas, de que no vuelva a ocurrir, casos en donde desafortunadamente a la buena fe de los muy pequeños ahorradores existen quienes en un momento determinado no están o con las condiciones para darle respuesta a lo que implican los riesgos prudenciales, ni mucho menos para salvaguardar sus ahorros. Yo sí quisiera que ojalá y en el debate pudiéramos orientar que el sentido, el objetivo no ha variado y lo que estamos buscando es ordenar y generar un esquema mucho más integral de atención al tema. Sé que el tema de las cooperativas es un tema que requiere una discusión sin duda profunda, interesante, pero que al final del día también obedece la manera en que fue presentada a una visión de carácter integral, que como en todos los casos tendremos la oportunidad de revisar con detalle y de buscar en todo caso alternativas. Esto sería una primera intervención, señor presidente. Agradecemos la participación de la senadora Alcalá y evidentemente arroja muchos elementos de juicio para la discusión de la minuta. Tiene el uso de la voz la senadora María del Pilar Ortega Martínez. Gracias, presidente. Bueno, señalar que históricamente el Partido Acción Nacional ha apoyado esquemas cooperativistas de ahorro y crédito. Lo anterior ha quedado patente desde el año de 2001, desde los primeros grandes cambios regulatorios en este sector, mismos que han permitido favorecer la aparición de nuevos participantes en el sistema financiero y la generación de nuevas figuras de negocio acorde con las necesidades de las regiones y sectores sociales que aún no se encuentran atendidos. Este proceso se circunscribe en un mercado en el que existen 4 tipos de instituciones que ofrecen servicios financieros: instituciones financieras formales reguladas, bancos, cajas populares, sociedades financieras populares, bancos de desarrollo, etcétera. Instituciones financieras formales no reguladas, como las SOFOMES no reguladas, casas de empeño, etcétera. Instituciones financieras informales también. Tras la publicación de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, se creó la figura de las entidades de ahorro y crédito popular, contemplando para ello 2 tipos: cooperativas de ahorro y préstamo y sociedades financieras populares. No ahondaré en cuáles son los objetivos de las mismas, porque no es el objeto de este
dictamen que se está poniendo a consideración de las Comisiones Unidas, pero sí señalo que sobre el mismo hay algunas preocupaciones que me gustaría comentar. También comentar, antes de hacer este señalamiento, que en el grupo parlamentario del PAN no hay una postura definida aún y no hemos agotado el debate interno al interior de nuestro grupo, por lo que anticipo que como secretaria de la comisión votaré en abstención en este momento. Sin embargo, mi postura en total acerca del dictamen pues no está conforme con esta legislación y con la construcción de este dictamen, más aún cuando pues no hubo la oportunidad tampoco de generar un espacio de intercambio de estas preocupaciones para que se pudieran incorporar con anticipación al dictamen, siendo un tema tan sensible en donde era importante también escuchar a todas las voces y escuchar la problemática de este sector y en consecuencia atender sus preocupaciones. Uno de los temas que a mí me preocupa es la figura de los consejeros independientes, ya que pareciera que se pretende imponer a directivos que no son socios y por ende ajenos a las sociedades cooperativistas y su funcionamiento. También en el proyecto de decreto no se distingue tamaños y alcances de cooperativas y a todas las igualan mediciones y restricciones. De la misma manera, estimo que con el contenido del dictamen se limita la creación y crecimiento de las cooperativas. Otra preocupación es que en el Fondo para el Fortalecimiento de las OCAPs, pese a ser manejado por un ente público, debe destacarse que dicho fondo ha sido formado mayoritariamente por el esfuerzo de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Se elimina la posibilidad de la organización autónoma de las personas para solucionar en base a la ayuda mutua problemas económicos por medio de la creación de una empresa social. Dentro de la propuesta también se limita las operaciones financieras, especialmente la captación de ahorros, lo que supone una desventaja frente a otras instituciones, y el resultado de este tipo de disposiciones puede ser el de afectar a las personas del sector popular que hacen uso de este tipo de instituciones. Creo, por lo tanto, que es importante promover desde estas comisiones que se escuchen todas las voces en el tema. No es correcto legislar con prisa y siendo fieles al estilo que ha marcado esta legislatura, se deben abrir las puertas de este Senado a todos aquellos que tengan que decir en este tema. A pesar de que en mi voto será en abstención en esta comisión, sí debo también decir que de aprobarse en comisiones, en el Pleno, pues mi postura será en contra. Gracias, presidente. Al contrario, muchas gracias a usted, senadora, por la participación y sobre todo por la explicación de la dirección del voto. Le agradecemos mucho, como siempre, el que haya hecho uso de la voz y se le concede la misma, no la misma voz, se concede el mismo derecho al senador Héctor Larios. Gracias, presidente. A ver, de manera, trataré de ser muy breve, pero decía, hay dos grandes temas que tiene este dictamen. Uno, el que se refiere a los ahorradores defraudados de FICREA, y el otro a las modificaciones del marco jurídico que regulan el ahorro popular. Quiero referirme primeramente al tema del rescate. El primer tema que creo que tenemos que reflexionar es en el asunto del precedente. Cuando el Congreso hace una actuación con respecto a una situación, genera los incentivos para que esto vuelva a repetirse. Y entonces lo que deberíamos de hacer en todo caso es, si este va a ser el nuevo estándar de ahorro garantizado, pues proveer los mecanismos para incrementar las tasas del seguro que pagan por los depósitos las financieras populares, para que puedan soportar el poder no ya tener 25,000 UDIs de garantía, sino 5 veces más. Y esto habría que preverlo, porque si no va a ser insostenible en el futuro. Aquí, ¿quién piensa que después de este tema, si se presentara una nueva eventualidad, que suceden en todo el mundo independientemente de
la reglamentación y de la supervisión, por excelente que sea, una actitud fraudulenta puede conducir siempre a esta situación y dejar lesionados en su patrimonio a muchísima gente. Y ahorita lo que tiene la ley, y se mantiene en la ley, 25,000 UDIs como garantía, en el caso de los ahorros bancarios el seguro es por 300,000 UDIs, y los bancos tienen que pagar una tarifa al IPAP para ir formando el fondo que permite el hacer frente a estos rescates cuando se presenten, que se han presentado. Bueno, aquí no se está haciendo ninguna previsión hacia futuro. Pensemos si este precedente lo vamos a sostener hacia futuro o simplemente pateamos el balón para adelante. Lo segundo, me parece que el mecanismo que se está haciendo vulnera derechos de acreedores. Ciertamente aquí estamos viendo por los depositantes en FICREA, pero no abarca a todos los depositantes, abarca solamente a los depositantes que sean personas físicas y que además tengan en orden su cuestión fiscal. No abarca a las personas morales, pero independientemente de juzgar a las personas morales, tienen sus derechos de cobro a salvo. Y lo mismo los otros acreedores, los acreedores que son dueños de las oficinas, los acreedores laborales, etcétera. ¿Y qué activos tiene FICREA? Bueno, pues tiene la cartera, que se ha dicho que su valor nominal son de 3,600 millones, y tiene la caja, que tiene, no recuerdo si 800 millones o cosas por el estilo. Y algunos bienes inmuebles que están confiscados, que van a llevar un proceso litigioso porque no hay extinción de dominio y tardar 4 o 5 años en el sistema judicial mexicano estos temas. Bueno, el pasarle el activo más importante, que es la cartera, solamente a alguno de los acreedores, les quita derechos retroactivamente a los que los tenían. Entonces, en términos jurídicos, me parece que está muy endeble la cuestión jurídica y puede ser tumbada la ley porque afecta los derechos de un acreedor. Cualquier acreedor, una persona moral que dice, oye, ¿por qué en proporción yo tengo los mismos derechos de la masa de la quiebra? ¿Por qué parte de la masa, la parte sustantiva de la masa se la llevan a otro lado y a mí me dejan desamparado? Y me parece que por eso se llama ley y por eso se hacen muchos trucos que me parece que pueden ser, que quedan muy endebles lo jurídico. Lo que me parece a mí más grave es el uso de Nacional Financiera. El año pasado hicimos una reforma financiera que casi el primer objetivo que tenía era liberar a la banca de desarrollo de una frase que venía en su objeto, que era conservar su patrimonio, lo cual limitaba a la banca de desarrollo el que corriera riesgos en sus operaciones mayores, porque su obligación era, y eran juzgados por conservar su patrimonio. Y todos estábamos de acuerdo que había que liberar eso, pero teníamos miedo a que regresáramos a los 70s, 80s y 90s, en donde cada año en el presupuesto se proveía una cantidad de dinero para reponerle el capital a los bancos de desarrollo porque se había perdido en créditos a los compadres, en mala cobranza, en lo que sea. Todavía hasta la fecha estamos pagando Barnural, todavía hasta la fecha estamos pagando Financiera Azucarera, todavía hasta la fecha estamos pagando el Banco de Comercio Interior. Y ahora, en una decisión política del Congreso, le decimos a Nacional Financiera, rompe tu objeto, que es promover el desarrollo, es una banca de desarrollo, y ahora haz un préstamo o dispón de dinero con riesgos, para un propósito que no es el para que existes. Esto abre la puerta para que la banca de desarrollo sea utilizada otra vez en los esquemas de los 80s y los 90s y volvamos a tener otra vez los problemas. Si ciertamente el esquema restrictivo que imperó los pasados 12 años no era lo más sano para la banca de desarrollo, el volver a usar a la banca de desarrollo como una banca chica, como si no fuera dinero de los mexicanos. Y le vamos a dar en garantía la cartera, 3,600 millones. Cualquier experiencia que ustedes vean de una quiebra, cuánto vale la cartera en montos de su recuperación y cuánto se tarda en recuperarla, porque en una institución que quiebra, en este caso por un fraude, es muy difícil que la gente quiera pagar, pues ya no existe. Y entonces los derechos de cobro que van a estar subrogados, quién sabe si existe la documentación, etcétera, etcétera. Yo no estoy tan seguro que los pronósticos de cobro se cumplen, porque nunca se ha cobrado a nivel nacional ni a nivel internacional esos montos que se está suponiendo.
alrededor de la tercera parte del valor de la cartera de cobro. Eso no se da en ninguna parte del mundo. Yo no sé si aquí ahora vaya a haber la excepción. A mí me parece riesgosísimo. Yo preferiría, si la decisión política es apoyar a los defraudados, apoyémoslos, pero con dinero del erario, seamos absolutamente transparentes y no vayamos a demeritar, a abrir la puerta para empezar a demeritar la banca de desarrollo. Eso me parece un tema verdaderamente grave y a mí me parece un tema suficiente para no aprobarlo. Yo aprobaría, si esa es la decisión mayoritaria, que se use dinero del erario. A final de cuentas, la banca de desarrollo, lo que vamos a tener que es hacerle suplir su patrimonio del presupuesto de egresos con dinero de los impuestos de los mexicanos. En la segunda parte, en lo que se refiere a las leyes, me parece que los esquemas que han venido funcionando, a ver, ¿cuál es la razón de crecimiento del país? El ahorro. México es de los países que más bajo ahorro tienen en el mundo. Afortunadamente tenemos la capacidad de traer ahorro extranjero, inversión extranjera, y entonces pues nuestro crecimiento a veces está basado en el ahorro de extranjero. Y dentro del ahorro, todos los países tienen un sector de ahorradores que tienen solvencia económica, que tienen resueltos sus problemas, y el ahorro popular. Y en la mayor parte de los países anda arriba del 30% el monto del ahorro popular. En este país anda rozando el 10%. Pero hace 2 años, cuando se hicieron estas leyes, no llegaban ni al 3%. Entonces, leyes que han venido dando funcionamiento en incrementar el ahorro popular. Tú recordarás en Canadá, Desjardins, que es una institución de ahorro popular, tiene el 40% de los activos financieros del país. Sí, lo mismo pasa en Alemania, y lo mismo pasa en España, que bajó mucho con el tema de las cajas, las quiebras de las cajas, etcétera. Bueno, cambiar de repente todo este esquema y hacer cosas que no tienen ningún fundamento. A ver, vamos a ponerles un límite a lo que puede depositar alguien en una financiera popular. ¿Por qué? Porque es popular. En realidad lo que quiere decir es, no queremos que lo deposites ahí, queremos que te vayas al banco. Y si en la localidad donde está no hay banco, pues te vas al banco. Porque nosotros vivimos para darle de comer a los bancos. Yo creo que estamos cerrados. Cuando alguien tiene dinero, tiene una cierta cultura y lo deposita en una financiera popular, pues sabe los riesgos que corre, los mismos riesgos que a lo mejor corre en un banco. Pero ese dinero sirve para muchísimos créditos populares. Ninguna persona de la economía popular se acerca a un banco a pedir prestado. Sus alternativas de financiamiento son la usura, el agiotismo, las casas de empeño, las casas de cambio y, en el mejor de los casos, las tarjetas de crédito, con tasas de interés verdaderamente impagables. O tienen las cajas populares o las OFIPOS. Y ahí el carpintero puede ir a mejorar su capital de trabajo para comprar la madera para los encargos que tiene. Y lo hacen, por eso se vuelven clientes. Cambiarles las reglas de juego sin una reflexión profunda me parece que es sumamente riesgoso, incluyendo las OFIPOS, y estoy consciente de lo que ha dicho aquí la senadora, de que fueron escuchados, yo los he escuchado también, y bueno, dice, de lo peor que me pudo haber pasado no está tan peor esto, pero sí tienen, pero en el caso de la banca social, sí creo que casi le enfoca, es decir, lo ideal en este país es que nada más hubiera bancos, y eso no existe en ninguna parte del mundo. En todo el mundo, en el mundo desarrollado, el ahorro popular es más fuerte. Digo, nunca supera el ahorro total, nunca es más de la mitad, pero es mucho más fuerte, anda arriba del 30%. Y en este país estamos tratando de cegar eso. Me parece que tendríamos que hacerlo con mucha más reflexión. No me quiero meter a muchísimos de los detalles de las leyes, los haré mañana en reserva seguramente, pero yo sí creo que no es de modificarse ahorita la legislación a partir de un caso específico, sin tomar en cuenta toda la experiencia. No es el primero que sucede. No es el único país donde suceden, ciertamente todos son terriblemente dolorosos, pero tenemos que tener el cuidado de hacer las cosas hacia futuro y cuidar lo que queremos de este país. Lo que queremos es fortalecer el ahorro, que ese ahorro sirva y que circule, que no se preste en CETES o a los gobiernos de los estados, que se preste a las unidades económicas, y eso es lo que hace la banca popular. Ponerle un conjunto de restricciones adicionales me parece que no camina en el sentido de lo que estamos buscando. Yo con esto concluiría, porque en mi posición personal es votar en contra de este dictamen. Agradecemos la participación del senador Héctor Larios. Se le concede el uso de la voz para explicar el contenido de la minuta y su parecer al senador Alarcón.
Lozano, perdón, senador Javier Lozano. Sí, gracias. Gracias, presidente. Bueno, yo aclaro que no soy integrante de ninguna de estas comisiones unidas, pero sí soy integrante del grupo de trabajo bicameral que estuvo al frente de esta discusión y elaboración del anteproyecto de la iniciativa finalmente que suscribimos hace algunas semanas. Y sí creo que es importante hacer algunas consideraciones y algunas precisiones, porque esto que estamos hoy revisando, discutiendo y dictaminando, viene desde el 21 de mayo, no es ninguna novedad. En realidad es una discusión muy amplia que se ha tenido. El mandato que nos dieron el 21 de mayo a los integrantes de la Comisión Permanente, que participamos en esto, y que incluyó, por cierto, de enero, y que incluyó, por cierto, una comparecencia, en la que, pues muy pocos legisladores participaron, por cierto, donde vinieron las autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la CONDUCEF, en fin, de la Secretaría de Hacienda. Desde entonces nos dijeron, el mandato incluía 3 cosas: reformas a la ley y a esta ley de ahorro y crédito popular, y a otras disposiciones a fin de evitar casos como el de FICRE en el futuro. Segundo, tratar de recuperar al mayor número de ahorradores posibles en la totalidad de sus ahorros mediante los mecanismos pertinentes, incluida la posibilidad de aumentar el seguro de depósito. Y tercero, agilizar la recuperación y monetización de activos y cartera, precisamente para poder lograr este objetivo. Y que todo ello lo hiciéramos, por cierto, para cumplirse en tiempo y forma en este periodo ordinario de sesiones. Entonces, esto ha sido algo público, que hemos venido discutiendo, que pasó ya por la Cámara de Origen, que en la Cámara de Origen sufrió ya algunas adecuaciones precisamente derivado de la discusión que se tuvo con las organizaciones interesadas en participar, en dar su punto de vista y en salvaguardar sus intereses y sus derechos. Si hablamos de una nueva ley de ahorro y crédito popular, no es porque estemos diciendo borrón y cuenta nueva. Esto es porque a la luz o a raíz de tantas adecuaciones que hubo o ha habido en los últimos 14 años en esta legislación, se consideró que era mejor hacer una compilación y una nueva ley en lugar de estar haciendo una serie de adecuaciones o parches que incluso tenían una afectación en la numeración, en fin. Segundo, porque esto es complemento de la reforma financiera que aprobamos en este mismo Congreso. Es decir, tampoco es una ocurrencia. Esto es complemento a una reforma financiera que aquí se aprobó con objeto de facilitar el otorgamiento del crédito, abarcar un mayor número de mexicanos de actividades productivas, en fin, y también facilitar, en términos de seguridad jurídica, la cobranza y el ejercicio, la ejecución de las garantías. ¿Sí? Tercero, es integral porque pues evidentemente estamos hablando de un sistema financiero. No solamente son las sociedades financieras populares, y son las rurales, y son las urbanas, y son las cooperativas de crédito, y son las cajas de ahorro, y porque tienes una autoridad que las debe abarcar a todas, como es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y porque necesitas modificar el Código Federal de Procedimientos Penales para poder entonces tipificar como delito grave y para poder ejecutar, como se tiene que hacer, las acciones que son competencia o materia de estas autoridades. Y por eso también le metes a la ley para regular las actividades de las cooperativas de crédito. ¿Y qué es lo que estamos haciendo en este proyecto? Pues más medidas cautelares, precautorias, preventivas, niveles de capitalización, facultades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Por cierto, no se está aumentando el seguro de depósito, se queda en 25,000 UDIs. ¿Por qué? Porque hemos visto precisamente que el 99% están por debajo, muy por debajo de ese nivel de los 130,000 pesos. Por eso es que no se estimó aumentar el monto de los seguros de depósito. No hay retroactividad, se respetan los derechos adquiridos de las sociedades participantes. La única sociedad financiera comunitaria, la única, mantiene sus derechos y en el tiempo tendrá que migrar a una sociedad financiera popular rural con igualitos derechos y con posibilidad de seguir creciendo. Y si hay una limitante en cuanto al monto de personas físicas a 2 millones de pesos, que pasó de 1 millón a 2 respecto a la iniciativa y en la Cámara de Origen, y 7,5 millones de pesos para personas morales, es porque sí hay una lógica. Si esto es un ahorro popular, quieren ahorrar más dinero, váyanse a un banco, y no es que los estemos induciendo a eso, es que por su naturaleza, y si va a tener un límite de seguro de depósito de 25,000 UDIs,
pues los bancos tienen 400,000 UDIs como seguro de depósito, vas a depositar más dinero, vete a una institución que tenga esa solidez. Y también, por cierto, estamos migrando todo, estamos quitando el conflicto de intereses brutal que existía con las federaciones estas disque de supervisión auxiliar, conformadas por ellos mismos y que era un engaño auténticamente, ¿sí? Para que sea entonces ya sí un régimen de autorregulación, sí, pero al final con la autoridad, la Comisión Nacional Bancaria de Valores de principio a fin, y que el IPAB al final, claro, con cuentas separadas, fideicomisos separados, sea quien lleve la administración del fondo para efectos del pago de este ahorro, de seguro de ahorro, el seguro de depósito. Yo no entiendo cómo se quejan. Por un lado, es que es medio esquizofrénico esto. Por un lado, oigan, ¿cómo no hacen algo con las cajas de ahorro? Oigan, qué poca que los están defraudando todos por todos lados. Ah, sí, porque las cajas de ahorro popular, pues las están autorizando a los alcaldes a su leal saber y entender. Y esos entonces permiten que se engañe a la gente que son cooperativistas, que son los propios socios, que son los mismos ahorradores y los mismos que ponen sus centavos. Y por eso se está diciendo de principio a fin que sea la autoridad, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la que participe en esto. Y sí queremos que delitos graves como el de Rafael Antonio Olvera, este desgraciado, y sus socios, bueno, delitos como ese, sí se tipifiquen como graves y no alcancen libertad bajo caución o bajo fianza. Y por eso se hace también la adecuación correspondiente. Ahora, en cuanto a FICREA, porque esa es la discusión de la legislación como tal, que es integral, es integral. Ahora, en cuanto a FICREA, no es un rescate, y hay que decirlo 1000 veces, no es un rescate, es una sustitución de acreedor, que es diferente. ¿A qué vamos? El que hoy tiene primero, personas físicas, solo personas físicas, no empresas, no tribunales, no grandotes, personas físicas, que por cierto estén al corriente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, son elegibles, hasta por $1 millón. ¿Y qué tienen que hacer? Entregar sus derechos de cobro inmediatamente al gobierno. Son recursos fiscales, Héctor, no son recursos de NAFIN, son recursos fiscales, son recursos, aportaciones del gobierno federal, las que van a estar al frente. Dame tu crédito. Hay algunas personas que tienen $2 millones de ahorros. ¿Quieres el $1 millón en mayo? Dame la totalidad de esos 2 millones que tienes tú como derecho de cobro y se lo vas a dar al gobierno federal. ¿Qué va a pasar con el gobierno federal? Automáticamente se convierte en el principal acreedor de FICREA. Automáticamente, ¿sí? Pero 8 de cada 10, el 80% de los ahorradores de FICREA van a recuperar el 100% de sus ahorros con este mecanismo, en la suma del seguro de depósito, de los 25,000 UDIs, más el complemento que le va a dar el gobierno federal. Y el gobierno se convierte en el principal acreedor de FICREA, ¿sí? ¿Quién va a ser más fácil que le cobre a FICREA? Cartera y activos y recuperación y todo. ¿Uno por uno de los pobres ahorradores que están ahí metidos en la bronca? ¿O el gobierno federal con todo el poder que eso implica? ¿Sí? Segunda instancia, Nacional Financiera. ¿Cómo de que un banco de desarrollo no va a tomar papel a descuento, por amor de Dios? Sí, esa es su función. Pues es su función, o ya no entendí nada, ¿sí? Y no le está tomando face value, perdón por el latina, bueno, lo que sea, anglicismo. Bueno, cuesta 3,200 millones, es el valor nominal de la cartera, 3,200 millones de pesos. Y le está tomando Nacional Financiera 1,000 millones, menos de 30 centavos. Porque ya hizo su valoración de lo que realmente podrá recuperar con esa cartera. Y entonces en esa segunda instancia, los que no cobraron en la primera, se forman junto con el gobierno federal. Claro, el gobierno federal lleva mano, porque va a ser el principal acreedor. Va a ser más fácil que recupere y cobre más rápidamente esa parte. Y lo que falte, nos vamos a la tercera etapa, que es el concurso mercantil, directamente a la masa de la quiebra, lo que quede de la masa de la quiebra. Y después de pagar a los trabajadores, que creo que en ese sentido no hay un mayor pasivo, y lo mismo al fisco, pues lo que quede es lo que se van a cobrar, y en primerísimo lugar, ¿quién va? Proporcionalmente, pues el propio gobierno federal. Y tiene la obligación el gobierno de informarnos cada 6 meses cómo va la recuperación de de estos recursos que puso por adelantado para quedar subrogado en los derechos de cobro de los ahorradores de FICREA. Entonces, en suma, yo lo que les puedo decir es, bueno, yo entiendo que hay preocupaciones, que hay dudas. Este es un tema tan complejo que por eso le tuvimos que entrar en la comisión permanente, y tan complejo que tiene todas estas características. Pero yo sí los invito a que hagamos una reflexión de veras que no lo podemos separar, porque además el tema FICREA es un artículo transitorio de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. O sea, es parte de la ley, ¿sí?
y no le veo tampoco ningún viso de inconstitucionalidad o ilegalidad o discriminación que pudiera ser combatido en tribunales. Pero sí les pido que si le estamos exigiendo a la autoridad que pueda cumplir de mejor manera su cometido de autorizar, regular, supervisar y sancionar a intermediarios financieros, vamos a darle los instrumentos. ¿Sí? Vamos a dárselos completamente para todo el sistema en su conjunto. Y vamos a ayudar a la gente de FICREA, ¿sí? Y que nunca más se vuelva a presentar un caso como estos. Pero sí me parece que en términos jurídicos, de incentivos y de justicia, estamos haciendo lo correcto. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias por la participación del senador Javier Lozano Alarcón. Me informan que prácticamente está haciendo uso de la voz el último orador antes de la votación. Estaríamos en este momento decretando un receso y estaríamos regresando en cuanto concluya, por favor, inmediatamente aquí para escuchar a los 5 oradores restantes que están registrados y posteriormente a proceder con la votación.